Programación orientada a objetos. Ámbito de las funciones. En los temas anteriores hemos visto cómo los constructores pueden invocar el hijo, invocar al constructor del padre. En esta ocasión veremos cómo yo puedo definir claramente el ámbito de acción de una función del padre hacia los hijos. En este punto, la herencia se vuelve muy interesante y muy rica, porque el nivel de manipulación que podemos tener es determinado exclusivamente por el programador. El control que tiene el programador sobre la forma como deseamos que se ejecuten las funciones tanto en el padre como en el hijo es muy interesante. Veamos la siguiente. La clase persona tiene hasta este momento una función que no hemos utilizado, que es la función de ID. Esa función de ID, pues lo único que está haciendo es almacenar una determinada cadena que a lo mejor identifica de alguna manera a los profesores o a los alumnos. ¿Qué pasa si, por ejemplo, el alumno necesita establecer esa matrícula y no desea ejecutar la función del padre? ¿O qué pasa si deseamos ejecutar esa función, pero por ejemplo para el profesor, solamente inventando reglas, queremos que además del número que se está almacenando se concatene una P de profesor para indicar una clave que los alumnos que empiecen, los profesores, su clave de identificación empiece con una P, en tanto que los alumnos puedan hacer cualquier otra cosa? Entonces, en el caso del profesor, pues yo tengo una regla que utiliza las cosas que ya sabía hacer la clase persona, pero aparte estoy generando un extra, que es que el identificador siempre debe ser antecedido por una P para que yo lo pueda identificar. En tanto que el alumno, pues a lo mejor simplemente quiere asignar el valor, o bien podría decir que su identificador no es una cadena. A lo mejor podemos definir que el identificador sea un número de cuenta, por ejemplo. ¿Qué pasa si yo tengo estos conflictos con respecto a lo que maneja la clase padre? Bueno, vamos a ver cómo los vamos solucionando caso por caso. Primer caso. Tengo el profesor que va a utilizar el mismo ID de la clase padre, pero en realidad quiere antecederla con una P. Para realizar el trabajo vamos a utilizar una función que se llama setID. Tiene el mismo nombre que la función del padre porque se trata de la misma variable. Entonces, para poderla programar, nosotros vamos a realizar el trabajo dentro de esta función. Aquí tenemos un pequeño detalle. Si yo realizo cualquier trabajo dentro de este setID, en realidad a quien voy a estar invocando es a la función que le pertenece al padre. Voy a mostrarlo a través de este ejemplo inicial. Voy a copiar dentro de la variable que me pertenece, que es la m, id, un valor de p inicialmente, porque es lo que estamos pidiendo para los profesores. En primer lugar, observamos que nos está mandando un error string copy porque resulta que id no tiene permiso para ser accedidos desde la clase profesor. ¿Por qué? Bueno, por el pequeñísimo detalle de que cuando fue declarada en la zona privada de la persona. Entonces, aunque la clase profesor sea su hija, no tiene permiso para tener acceso directo a las variables. Si yo quiero hacer el cambio, entonces tengo que decir que estos datos deben ser de tipo protegido. Protegido es la manera como yo le hago la indicación al compilador de que estas variables son perfectamente válidos que sean utilizadas por los hijos. Ese es un error de carga. Entonces, cuando yo lo veo acá, en cuanto lo vuelvo protegido, ya tengo permiso de utilizar directamente la variable. Voy a realizar la compilación recordando que aquí el profesor debe de establecer su identificación. mate.setID, que es el profesor 123. De esta manera. De manera automática yo quiero que el programa añada el P como prefijo. Entonces, cuando yo compile, puedo observar sin ningún problema que cuando invoco al método setID
se invoca el setID del profesor, pero ya no se ejecuta el setID de la clase base. Es decir, me quedé a la mitad dentro del proceso de establecimiento. Tengo dos funciones. Una, la del profesor, que se llama setID, y otra diferente, la de la persona, que se llama setID, con funciones completamente diferentes, o mejor aún dicho, complementarias. Porque persona setID lo que quiero que haga es que copie lo que ya tiene. Mientras que el del profesor lo que quiero que realice es que añada este P a lo que ya tiene. Para poder realizar el uso de una función de mi padre que tiene mi mismo nombre, tengo que invocar explícitamente a mi padre. Para componer esto vamos a hacer lo siguiente. Vamos a declarar aquí un buffer, digamos, de unos 100 caracteres, y vamos a grabar en ese buffer lo que yo tengo como mi prefijo. Luego, en ese buffer voy a realizar la concatenación de lo que tengo en ese buffer con lo que estoy recibiendo desde el ID para que se pueda almacenar todo en la misma variable. Y finalmente, ya que tengo el valor correcto que yo quiero asignar, el P concatenado con lo que están enviando desde el programa principal, entonces sí procedo a invocar a mi padre. ¿Quién es mi padre? La clase cPersona. Y la clase cPersona tiene un método que se llama setID, el cual recibe una variable carácter, que en este caso es la variable buffer, que es la que contiene todo el buffer tal y como yo lo deseo. Tengo que poner entonces la clase a la que estoy invocando, porque puedo tener varios padres. Aquí nada más tengo uno, pero podría tener varios padres. Entonces, para diferenciar entre este setID y otro ID, yo tengo que especificar claramente a qué clase pertenece, qué función es y su respectiva lista de argumentos. El operador de resolución de ámbito, hoy por primera vez, nos muestra claramente qué es exactamente lo que queremos nosotros hacer. Vamos a ejecutar para ver cómo funciona. Estamos listos para asignar el valor 123 a nuestro profesor de matemáticas. Le pulso F11 para que podamos observar. Cuando yo voy a la función setID, en la variable buffer almaceno inicialmente la P. Aquí está ya almacenado el valor de P, única y exclusivamente la P. A esa P le voy a concatenar el 1, 2, 3. Ya tengo aquí la concatenación del P con el 1, 2, 3. Es este el valor que quiero que quede almacenado en mi ID. Entonces le pido a la clase cPersona que ejecute su propia función setID. Le pulso F11. La clase persona recibe toda la cadena ya concatenada y eso es lo que queda almacenado en el ID. De esta forma. Esta es la manera como yo puedo explícitamente invocar a la función del padre, y lo puedo invocar antes, después o en medio de un proceso específico que esté realizando la clase hija para poder realizar la programación, para poder realizar su funcionalidad muy específica. Entonces, el ámbito de la función queda determinado de la siguiente manera. Cuando yo invoco una función, voy a detener la depuración. Cuando yo invoco dentro de una función cualquiera a una función, yo estaba en el principal e invoqué a setID, si yo lo hago así directamente, estoy invocando a la función de la clase. Si yo no especifico otra cosa, siempre voy a invocar a la función que pertenece a esta misma clase. Si no quiero utilizar la función de esta clase, tengo que utilizar el nombre de la clase y el operador de resolución de ámbito, es decir, el que resuelve hasta dónde tiene alcance y hasta dónde tiene visibilidad una determinada función. Es esta la que determina de manera inequívoca a quién yo estoy invocando. Producción, Ernesto Peñanos.